mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuántos valientes hay en esta noche? No temas, dice el Señor, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Puede sentarse, puede tomar su lugar. Póngase en modo silencio, póngase en modo disposición. El libro de Josué es un libro apasionante, es un libro maravilloso. Todos los que hemos tenido la oportunidad de leer este libro, vamos a encontrar que este libro nos va a hablar de promesas, nos habla de batallas, nos habla de victorias, de cierre de ciclos y del inicio de cosas nuevas, como fue el maná. La Biblia habla que aquí en el libro de Josué el tiempo, el ciclo del maná, de lo necesario, se cerraba para entrar a lo nuevo de Dios, que era el tiempo de la cosecha abundante. Alguien reciba esta palabra para él: el tiempo de la cosecha abundante, porque viene el tiempo de que el maná, el tiempo de lo escaso, de lo necesario, se tiene que cerrar en nuestras vidas. Amén. Habla de colonización. Fue el tiempo en el que Josué llevó al pueblo a conquistar, a extenderse, a poblarse y a colonizar, a tomar lo que Dios ya había hablado antes a Abraham, de entregar esa tierra para su descendencia. Habla de generaciones, habla de conquista, pero también habla de guerra, habla de muertes y habla de desobediencia. Por eso yo lo invito a usted a leer este libro. Tome tiempo, pídale al Señor que revele a su vida lo que Dios quiere hablar. Este libro de Josué se ha convertido para muchos de nosotros en un apoyo, en un bastón de apoyo. Yo sé que todos los que hemos pasado por circunstancias difíciles, que hemos tenido que atravesar ciertas circunstancias, nos hemos apoyado en este libro como un bastón. Y hemos dicho: Señor, así como tú lo hiciste con Israel, así como tú lo hiciste en la vida de Josué, Señor, tú lo vas a hacer también conmigo. Entonces, de este libro he tomado 3 aspectos muy importantes. El título de la enseñanza para hoy es: avanzando hacia la conquista. Diga: avanzando hacia la conquista. ¿Cuántos avanzan hacia la conquista? Amén. 3 aspectos, usted puede encontrar más. Usted va a decir: yo encontré 4, 5, 6, 7, pero yo tomé 3 que para mí son importantes en el tiempo de conquistar. 2024, año de grandes victorias, año de conquistar, de tomar la victoria. Y áreas por conquistar tenemos, amén. Claro que sí, áreas ya sea familiares, personales, a nivel de trabajo, de empresa, de superación personal, espirituales. Todos tenemos áreas que vamos a conquistar. Y la primera de ellas, o el primer aspecto, es la presencia de Dios por encima de todo. La presencia de Dios por encima de todo. Dice la palabra del Señor en Josué 1, 7 al 8. Si usted tiene su Biblia y lo quiere subrayar, por favor hágalo. Siempre traiga un marcador, traiga un lapicero, porque esta casa es una casa donde se habla la palabra de Dios. Amén. Y cada vez que el Señor le hable, usted está dispuesto para anotar, para marcar, porque el Señor entrega palabras que se convierten en una palabra rema para su vida, en una palabra de bendición para su vida. Sé fuerte y muy valiente, le dijo el Señor a Josué. Y el Señor sabía por qué le decía a Josué: sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. Diga, iglesia: día y noche, día y noche. Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces harás prosperar tu camino y te irá bien en todo lo que hagas. Yo la leí en otra traducción, pero la palabra es la misma. Amén. Es la palabra, dice el Señor. La tarea que tenía Josué era una tarea difícil,
Era una tarea tan grande y tan importante como la tarea que Dios le dio a Moisés de sacar el pueblo de Israel de la servidumbre de Egipto. A veces creemos que la tarea y la responsabilidad mayor fue la de Moisés. No, era tan importante la tarea de Josué, porque si él no entendía lo que Dios quería hacer con él, entonces no solamente la generación que salió con Moisés iba a perecer, sino la nueva generación que se estaba levantando también corría el riesgo de morir en el desierto y no alcanzar las promesas de Dios, no alcanzar la tierra prometida, no alcanzar esa conquista, no tener esas victorias. Entonces era una responsabilidad importante y Josué lo sabía, estaba desafiado de ir hacia adelante a tomar posesión de lo que Dios ya les había hablado. Amén. Sin presencia de Dios no hay avance, iglesia. Sin presencia de Dios no hay conquista, no existen victorias sin Dios. No existen victorias si tú no dejas a Dios obrar y que Él sea lo más importante por sobre todas las cosas. Veas o no veas respuesta, Dios tiene que ser lo más importante en tu vida. Si hay algo que le está quitando el lugar a Dios en tu corazón, hoy y esta noche es tiempo de que tú puedas replantearlo de manera muy especial y tú puedas decir: Señor, ¿qué es esto que vino a quitar lo más importante en mi vida, que es tu presencia? Sin la presencia de Dios nada podemos hacer. Dice la palabra que apartados de Él nada podemos hacer. La presencia de Dios es importante para avanzar en la conquista, porque ella nos empodera. Aquí mismo leímos cuando el Señor le dijo a Josué: mi mandato es ser fuerte y muy valiente, no temas, empoderándolo. No desmayes, empoderándolo. Yo estaré contigo, empoderándolo. El Señor le decía todas esas palabras que Dios le entregó a Josué, era dándole fortaleza para que él pudiera avanzar y llevar al pueblo. Un líder siempre va adelante, y Josué iba adelante en compromiso, en entrega, en responsabilidad, en dedicación a Dios, pero también en fe, porque el pueblo iba a hacer lo que veía hacer a Josué. Pero todavía el pueblo, había quizás gran parte del pueblo que todavía como que dudaba que Dios estuviera con Josué como había estado con Moisés. Pero era necesario que pasaran una serie de cosas, acontecimientos, para que el pueblo pudiera ver que así como Dios había estado con Moisés, estaba con Josué. El Señor dijo a Moisés cuando sacó a Israel del medio de Egipto: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y eso fue lo que el Señor también le dijo a Josué: así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Y la palabra y descanso aplica para la palabra hebrea y quiere decir confortable y pacífica confianza. ¿Se imagina usted? En medio de todo lo que las batallas, las guerras, las dificultades, las luchas personales que usted tenga, familiares, que usted pueda decir: Señor, tu presencia está conmigo y me da descanso, me hace sentirme confiado, tranquilo, que tú estás en control de todas las cosas. Eso es lo que el Señor había dicho, y eso es lo que el Señor habla a nuestras vidas. Dice el Señor: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Amén. ¿Cuántos pueden creer esa palabra? ¿Cuántos reciben esa palabra para tu vida? Y tú dices: Señor, no me dejarás, tú no me vas a desamparar. Los desafíos que vienen son grandes, Señor. Avanzar hacia la conquista va a requerir guerra, va a requerir batallas, oraciones, Señor. Pero estoy convencido, Señor, que tú me das la victoria, Padre. La presencia de Dios en el tiempo de avanzar a conquistar debe ser notoria en nuestras vidas. La gente, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, la iglesia tiene que ver que la presencia de Dios es real y está con nosotros. Amén. ¿Cómo? Porque no hay problemas, porque no hay dificultades, porque todo es perfecto.
No, es porque aun cuando las cosas se tornen difíciles, aun cuando hayan momentos duros, aun cuando hayan circunstancias que tengas que atravesar, el Señor dice: yo estaré contigo. Isaías 43, versículos 1 y 2, dice la palabra del Señor: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. O sea, que ni olor a chamuscado debemos tener nosotros. Aunque pasemos por circunstancias difíciles, la gente que esté a nuestro alrededor mirará que la presencia de Dios es real, en nosotros es evidente, porque se acercarán muchos y tal vez muchos dirán: no puedo entender, no comprendo cómo en tiempos como estos, cómo en esa dificultad, en esa situación, yo veo tanta paz y tanta tranquilidad en esa persona. Yo veo tanta paz y tanta confianza en esa familia, porque es la presencia de Dios la que nos da descanso. Iglesia, es la presencia de Dios la que nos fortalece. El avance a la conquista, en ese avance veremos su presencia, que abre caminos a nuestro favor y que hace que lo imposible se vuelva posible. Dios, tu Dios, mi Dios, es el Dios de lo imposible. Amén. Porque lo que es imposible para ti es posible para Dios. Lo que ha sido imposible para nosotros, la conversión de un familiar, la conversión de un hijo, de esa persona por la que tanto has orado, lo que tú le estés pidiendo a Dios y tú digas: Señor, esto es imposible, en Dios es posible. Dice la palabra del Señor ahí mismo en el libro de Josué. Ubíquese en el capítulo 3, por favor. Josué capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Por qué le digo que la presencia de Dios por encima de todo? Usted lo va a ver. Y la presencia de Dios para ver cosas sobrenaturales. Solo la presencia de Dios hará cosas sobrenaturales. Gracias, Espíritu Santo. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas. ¿Qué dijo? Jehová hará mañana maravillas. Y si Dios te dice eso, ¿tú lo recibirías de esa manera? Amén, amén. Yo me gozo en Dios por la palabra. Y tú puedes decir: Señor, yo haré, tú harás conmigo maravillas. En ese lugar tú harás conmigo maravillas. En esa nación tú harás conmigo maravillas. Porque Jehová hará mañana, no dice pasado mañana, mañana, maravillas entre vosotros. Y habló Josué. Mire lo que hace el líder: escucha la palabra de Dios y la transmite al pueblo. Eso es lo que hace un siervo que conquista. Eso es lo que hacen los siervos de Dios, los pastores en esta casa. Reciben la palabra y la imparten a la iglesia. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Diga: recibirla, ponerla por obra, diciendo: tomen el arca del pacto. El arca del pacto representaba la presencia de Dios entre el pueblo. Y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Quiero que preste atención, iglesia. El arca del pacto representaba la misma gloria de Dios en medio del pueblo. La gloria de Dios caminando entre el pueblo. Y Dios le dijo a Josué: toma a los sacerdotes, dile que lleven el arca y que pasen adelante del pueblo. Presencia de Dios por encima de todo. Ellos no se iban a lanzar porque eran los sacerdotes, porque habían sido o eran hombres diestros de batallas, de guerras, preparados en armas, militarmente formados.
No, era la presencia de Dios que iba delante de ellos. Y dice la palabra en el versículo 15, cuando los que llevaban el arca, ¿quiénes? Los que llevaban el arca, diga el que porta la presencia. El que porta la presencia. Llevaban el arca, entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Y hago un paréntesis acá, algo que hablaba el Espíritu de Dios a mi vida, y es que este año es año de cosecha. Los campos están listos para cosechar, iglesia. Este año es tiempo de recoger lo que un día sembraste con lágrimas, lo que un día tú sembraste con ayuno, con oración, de rodillas, en el secreto con Dios. Este año es tiempo de que ciegues la cosecha que Dios tiene preparada para ti y para tu familia y para esta iglesia, en el nombre de Jesucristo. Tiempo de cosechar. Y cuando los pies de los sacerdotes, dice la palabra del Señor, tocaron las aguas, versículo 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Présteme atención. Todos sabemos lo que el Señor hizo cuando sacó a Israel en medio de Egipto. Cuando sus enemigos venían detrás de ellos, el pueblo, ¿qué hizo? Se asustó, porque ¿qué había frente a ellos? El mar. Y ellos dicen: nosotros ni nadar sabemos, al menos como para lanzarnos allá de cabeza y correr aquí para allá nadando. ¿Qué hizo el pueblo? Tuvo temor. Pero Moisés clamó a Dios, y Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Levanta la vara. Señal de autoridad. Y cuando Moisés levantó la vara, dice la palabra que las aguas, ¿qué? Se dividieron. O sea, ¿qué pasó? Una pared de agua por aquí y otra pared de agua por acá. Y aunque la palabra de Dios dice que aquí las aguas se dividieron, no pasó de la misma manera. Y no ocurrió de la misma manera, porque nuestro Dios es un Dios innovador. Tú nunca vas a ver a Dios repitiendo los mismos milagros. Dios todo lo hace nuevo. Todo lo hace nuevo. Él es perfecto. Él obra en cosas sobrenaturales que no nos pasa por la mente. O cuando más usted vio que se abrió el mar, o la Biblia puede registrarlo. Dios siempre hará cosas nuevas a favor de su pueblo. La Biblia dice que cuando los sacerdotes tocaron las aguas, los pies de los sacerdotes se mojaron. Pero las aguas que venían de arriba, el agua que venía, hizo una gran pared. Una pared deteniendo el agua que salía desde el norte, y bajando, dice la palabra, que el agua empezó a correr hasta desembocarse al mar, y todo ese lugar se hizo una tierra seca. Una tierra seca, porque eran multitudes que iban a pasar al otro lado. Eran multitudes que iban a llegar al otro lado. No eran pocos, eran muchos que iban a ir al otro lado. Y entonces la palabra del Señor dice: a mí me sorprendió. Yo decía: Señor, tú haces cosas tan maravillosas. El agua deteniendo el agua, una pared de agua que detenía el agua que venía, hasta que el río dejó de correr y se secó. ¿Y qué hizo? Mientras ellos estaban en la mitad, los sacerdotes, la presencia de Dios, el pueblo, ¿qué hizo? Pasaba. Y la tierra se hizo seca y el pueblo pudo pasar. Le voy a leer en esta versión que me encanta. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los sacerdotes pusieron sus pies, ellos, los que llevaban el arca, tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia allí. Dios puso límites. Dios puso límites. Es su presencia la que pone límites.
a la altura de la ciudad llamada Dan, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar Muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Su presencia tiene el poder de alinearlo todo a nuestro favor. Su presencia actúa aún en medio de la naturaleza. Solo Dios, que es el creador de todas las cosas, pudo ordenarle al río parar, causar una distancia, dejar que se secara y permitir que su pueblo pasara al otro lado. Ese es nuestro Dios. Él alineará todo a nuestro favor. Cuando hay un avance, cuando hay personas que tienen fe, que claman, que han orado, que ayunan, que le han entregado su vida a Dios, que han consagrado su vida. No hablo de personas perfectas, hablo de gente que le ha entregado su corazón a Dios y creen, Dios alineará muchas cosas a tu favor. Amén. Esa misma presencia es la que nos capacita para preparar a la siguiente generación. No vamos a avanzar solos en esta conquista. Yo no voy a avanzar sola. Detrás de mi esposo, detrás de nosotros vienen nuestros hijos, nuestros nietos, una generación que tienen que ver en usted y en mí un padre y una madre de fe, un hombre y una mujer que supo decirle sí a Dios y decirle no más al mundo, que supo tomar lo que Dios le entregó y decir: Señor, aunque me cueste, aunque esto me cause dolor, Dios, yo voy a arrancarlo de mi vida, pero yo te voy a seguir y este año voy a alcanzar todas las victorias, Señor, que tú dijiste y que hablaste a favor de mi casa. Esa presencia nos capacita. Ubíquese por favor ahí mismo en el capítulo 4, versículos 5 y 6, 5 al 7. Y le dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra en su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Si las tribus eran 12, ¿cuántas piedras? ¿Cuántas piedras? No, iglesia, respóndame fuerte. ¿Cuántas piedras? 12 piedras, conforme a todas las tribus de Israel, dice la palabra. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos les pregunten mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, ustedes les respondan que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Hay un salmos que me encanta, personalmente me fascina, lo tengo marcado, y son los primeros versículos del Salmo 78. Es un salmo generacional, es un salmo donde habla de notificar, de hablar. Dice el Señor: habla, notifica, expresa, dile a las nuevas generaciones lo que el Señor ha hecho. Si nosotros no dejamos legado en nuestros hijos, la presencia de Dios se va a apagar en el corazón de ellos. El frío del mundo está apagando el corazón de muchos jóvenes. La frialdad, la indiferencia está matando muchas familias y muchas vidas afuera. Y si nosotros no tomamos el legado que Dios nos entrega, Dios es un Dios de generaciones. Amén. Dios está interesado en ti, en tu vida, en mi vida, pero Dios también se interesa en mis hijos. Así tus hijos no quieran con Dios nada, así tú digas: no, es que ellos no quieren ahorita nada con Dios. No, es lo que Dios ha prometido, y eso es suficiente. Y dice que cuando el arca, los sacerdotes estaban allí en la mitad, entonces Josué dijo: pasen delante. Todo el pueblo tenía que pasar. Los sacerdotes no se podían mover. Los sacerdotes tenían una función importante. Y cuando dice: tomen cada uno una piedra, 12 varones, sacerdocio, varones de Dios, hombres que están en esta noche en esta casa, ¿cuántas cosas has perdido por la falta de llevar un sacerdocio real en tu casa? ¿Cuántas cosas perdiste por no asumir con responsabilidad el sacerdocio?
No es responsabilidad de la esposa, no, es responsabilidad del varón. Dios le entregó una responsabilidad al varón de familia. Tu responsabilidad, tu esposa, tus hijos, tu casa son tu responsabilidad, varón. Dios dijo: tomen varones. Y cogieron, ¿qué creen ustedes? ¿Que era una piedra pequeña? ¿Como la piedra que tomó David? No, era una piedra grande. Por eso tenían que llevarla ¿dónde? En el hombro. Porque en el hombro es donde más fuerza tenemos nosotros. Yo cuando hago aseo y quiero cargar cosas pesadas, no las alzo así, yo las alzo así, porque sé que mi hombro resiste la capacidad del peso que yo voy a poner. Y entonces dijo Josué: tómenla y pónganla sobre su hombro, porque en el hombro hay carga. Diga, varón, ponga su mano acá, diga: carga, responsabilidad. Esa es la responsabilidad que el Señor pone en los varones. Tu carga, tu responsabilidad es dejar legado a tu familia, es dejar legado a tus generaciones, es dejar legado en tu casa. Es que tus hijos te vean orando, aunque no lo entiendan. Es que tus hijos te vean viviendo la palabra. Es que tus hijos te vean viniendo a la iglesia, sirviéndole a Dios. Es que tus hijos te vean honrando al Señor. Eso se llama legado. Varones de Dios que me escuchan en esta noche. Pero también hay algo que el Señor hablaba a mi espíritu. Y me decía el Señor: porque hay cargas, mujeres que llevan la carga del marido acá, del esposo inconverso, del esposo que no quiere venir a Dios, del hijo que no conoce. Mujeres, varones que llevan aquí la carga de esa mujer que no conoce a Dios. Esa carga que está aquí pesa sobre tus hombros. Dios dice así en el Salmos 81:6: ahora quitaré la carga de tus hombros. Esa palabra es para alguien y yo quiero que usted la reciba con todo su corazón. No sé qué tanto peso has venido trayendo por tantos años, cargando el peso ahí. Señor, mi familia, mi casa, mi esposo, mis hijos, las finanzas. El Señor dice así: ahora quitaré la carga de tus hombros, libraré tus manos de las tareas pesadas. Clamaste a mí cuando estabas en apuros y yo te salvé. Respondí desde el nubarrón y puse a prueba tu fe cuando no había agua en Meriba. Eso que te cargó, eso, dice Dios, esa carga ahora es mía. Yo voy a tomar tu carga y yo haré que tú tengas descanso, y yo haré que tú tengas tranquilidad, y yo haré que tú tengas confianza, porque tu carga ahora yo la tomo y yo voy a hacer de tu carga mi responsabilidad. Y Dios se personaliza de esas cargas para cumplir lo que el Señor ha prometido a nuestras vidas. Otro punto importante para avanzar hacia la conquista: quitar lo que me separa de Dios. Diga conmigo: sacar, erradicar, quitar, depurar lo que me separa de Dios. El pueblo no iba a continuar avanzando hacia la conquista a menos que obedecieran la orden dada por el Señor a través de Josué. Y era una orden importante, y era la orden de circuncidarse. La circuncisión era señal de pacto, de entrega, de renuncia, de quitar, de dejar el pasado atrás y avanzar hacia lo nuevo de Dios. Dejar el pasado atrás y avanzar hacia lo nuevo de Dios. Vuelvo a repetir: dejar el pasado atrás y avanzar hacia lo nuevo de Dios. Y en base a esa obediencia, Dios mismo se encargaría de quitar la vergüenza, y lo que hoy es motivo de vergüenza en tu vida, Dios lo va a quitar. Lo que hoy tú dices: a mí me avergüenza, Señor, esta situación. No es motivo de honra para mí, Señor, lo que pasó. No es motivo de honra, Señor, es motivo de vergüenza. Pero Dios dice: lo que un día fue vergüenza y confusión, algún día será para testimonio y gloria y honra de mi nombre, dice Dios.
Amén. Espíritu Santo, gracias. Josué 5:9. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, que significa rodar, o piedra que rueda. Y el Señor hizo esta comparación. Tomó como si tomaran la piedra y dice: allá abajo echo a rodar tu vergüenza, abajo haré rodar tu esclavitud, abajo haré rodar lo que te hizo llorar, lo que te hizo sufrir, abajo quedará, porque necesitas seguir avanzando. Prepucio significa la parte sucia, el mundo, el pecado, lo que nos aísla de Dios. ¿Hay algún hombre circuncidado en esta noche para que nos dé testimonio? Quitar el prepucio implica dolor y sangre. Y quitar esas cosas que están en tu corazón y que las tengas que arrancar de tu vida, te van a doler, te van a tener que doler. Y quizás tú digas: Señor, yo siento que por dentro me desangro de dolor porque tengo que arrancar esto, pero es necesario porque me separa de tu presencia. Es algo que se desprende de adentro. Sentimientos por alguien, un sentimiento que está ahí, que se clavó en tu corazón y tú dices: Señor, pero yo, ¿cómo hago? El Señor dice: arráncalo de tu corazón. El Señor no vino a quitarles a ellos el prepucio. Él le dijo a Josué: hazte cuchillos afilados. Y los cuchillos no son como ahorita que vamos a la tienda, al supermercado y los compramos. Esos cuchillos tenían que sacarle un filo impresionante. Algunos de ellos eran hechos con pedernal. Eran cuchillos muy afilados. No existía la anestesia. Era así, a sangre viva, a dolor puro. Por eso cuando se circuncidaban, el pueblo tenía que reposar. Pero eso, dice el Señor, así es la palabra del Señor. Ella es como espada de dos filos y entrará en lo profundo y romperá con dolor, pero tendrá que quitar de tu corazón esas cosas que quieren destronar el lugar de Dios en tu vida. Y que esos sentimientos, un sueño, algo que tú anhelabas, algo que tú decías: Señor, pero yo anhelo estas cosas, Señor. Y el Señor dice: arráncalas, porque no están dentro del marco de mi voluntad para ti. Y a su tiempo Dios traerá lo que es de Él. Dios siempre va a establecer lo que es suyo. No importa lo que se levante, lo que es de Dios se establece. Y otro aspecto importante, iglesia, quiero que por favor se ubique en el capítulo 18 de este mismo libro de Josué. Quédese ahí en el capítulo 18, por favor. Y un aspecto importante es la negligencia. La negligencia es traducido a descuido, desatención, abandono, desgana. ¿Se han visto una persona negligente? Qué pereza, ¿no? Qué pereza una persona negligente, que todo el tiempo uno tenga que estarle diciendo lo que tiene que hacer, que todo el tiempo ande con esa pereza, esa negligencia, que haga exactamente lo que usted le dice que haga. No da una milla más. Exactamente se limitan a hacer lo que tienen que hacer, no más, pero no dan un esfuerzo extra. Eso se llama negligencia. Eso lo dijo Jesucristo en una parábola. ¿Quién de ustedes, cuál de los amos ve que su siervo llega de arar el campo, de cuidar la tierra, el sembrado, de trabajar, y le dice: ay, tan lindo mi siervo, siéntate que yo te voy a preparar la mesa? ¿Eso hace el amo? No, dice la palabra. El Señor le dice: ahora cíñete y atiéndeme. ¿Sí? Y dice: qué negligentes somos nosotros. Somos malos siervos, dice la palabra del Señor. Ese atiéndeme es el venir a la presencia de Dios cuando estás agotadísimo. Cuando tú dices: uy, Señor, hoy tuve un día de trabajo
durísimo. Hoy tuve un día, Señor, de servirle a Dios, de ir, de compartir, de llevar el discipulado. Señor, me usaste, pero estoy cansado, Señor. El Señor no le va a decir, ay, tan lindo mi siervo, acuéstate que yo te voy a servir. El Señor dice, cíñete y sírveme, adórame, búscame, porque la presencia de Dios siempre debe ser lo más importante. Así tú hagas lo que hagas para la obra de Dios, si la presencia de Dios no está, todo lo que nosotros hagamos resultará en vano. Y dijo Josué en el versículo 3, por favor, del capítulo 18. Y dijo Josué a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Hasta cuándo serán perezosos de pararse, de ir, de conquistar? ¿Hasta cuándo dejarán la pereza para ir y tomar la tierra que ya Dios les entregó? Aquí Josué presenta un desafío: 7 tribus que todavía no habían tomado tierra, 7 tribus que todavía no habían tomado posesión. Más de la mitad, iglesia, más de la mitad estaban allí sin hacer absolutamente nada. Y así hay muchos en la iglesia que esperan que todo lo hagan los servidores, que todo lo hagan los pastores. Me siento en la comodidad de mi silla, pero mientras estés en tu comodidad jamás vas a ver a Dios actuando en tu vida. Nunca te van a salir raíces en esa silla. Pero si tú no te levantas y te mueves a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, nunca vas a ver victorias. Y jamás le eches la culpa a Dios, porque es la propia negligencia en nuestras vidas lo que no nos lleva a avanzar. Tú verás avanzar a otros, conquistar a otros, que otros hagan, que otros digan, vea todo lo que el Señor está haciendo con esa familia. Y yo, eso es lo que el pueblo le decía a Josué. ¿Y nosotros qué? Estaban allí, dijeron a Josué: ¿qué te parece esta tierra? ¿Cuál territorio nos darás? Qué conchudos, qué conchudos. Echamos fuera la conchudez de esta casa, amén. Qué conchudo. ¿Qué territorio nos darás? Y Josué les dijo: os ha sido dado cierto territorio, entren, tomen, posean la tierra, posean la tierra, posean la tierra. Este es año de poseer, es año de poseer, amén. Posean la tierra, diga conmigo: yo poseo la tierra. Por cuanto os ha sido tiempo, dice el Señor, dice la palabra, por cuánto más tiempo, pensáis esperar. Dios nos hace la misma pregunta a nosotros, amada iglesia. El Señor nos ha dado bendiciones espirituales, pero nosotros somos muy lentos cuando se trata de reclamar las bendiciones del Señor. No somos muy lentos para tomar posesión de ellas. Después dice la palabra que cuando Josué le habla al pueblo, a veces es necesario que el Señor tenga que usar a sus siervos para sacudir a la iglesia y despertarla y sacarla de la comodidad, del modo comodidad. Yo veo aquí mucha gente que todos los jueves solamente viene a dormir. Qué falta de respeto con Dios. Comodidad. Es tiempo de que tú salgas de la comodidad. Eso es incomodar la carne, es buscar a Dios, es sacrificio. Y a veces es necesario que Dios use sus siervos para sacudir a la iglesia, para moverla y decir: es tiempo. Ellos venían a reclamar. Josué les dijo: la tierra está, tomen 3 hombres de cada tribu y vayan, tráigame en un mapa y yo les voy a distribuir. Y el pueblo lo hizo y avanzaron, no se quedaron ahí. Ay, nos dijeron negligentes, ay, nos ofendió el Josué con esa palabra, ahora no voy a volver, ahora me devuelvo para Egipto. No, el pueblo, ¿qué hizo? El pueblo escuchó y actuó. Se tiene que obedecer en base a lo que se escucha, amén. Se tiene que obedecer en base a lo que se escucha, iglesia, amén. Vamos a obedecer en base a lo que escuchemos este año, amén. Nosotros dijimos antes de venirnos para acá, estar acá es una conquista. Estar acá es una conquista. Es una victoria que Dios entregó, es una victoria colectiva. Se la entregó ¿a quiénes? A la iglesia, a nosotros. Nos entregó esta victoria.
Dios dio la palabra al pastor, tomó el desafío, tomó la palabra y avanzó. Y detrás del pastor vinimos nosotros. Ninguno se quedó allá. Yo no veo a ninguno allá. Todos llegamos acá. Parecíamos pollitos detrás del pastor, del que tiene la visión. Amén. Y llegamos aquí para conquistar, pero no vamos a retroceder. Amén. Por eso le damos tantas gracias a Dios de ver cómo la iglesia está creciendo, de ver cómo Dios está añadiendo cada vez más personas a este lugar. Porque el Señor me decía algo: Iglesia de Restauración Familiar Roca Sólida es la primicia de Dios para esta tierra, porque detrás de esta iglesia vendrán muchos ministerios a Restrepo. Será una tierra de tanta bendición esta tierra. Eso me hablaba el Señor. Esta casa, la iglesia, esta iglesia es una primicia para mí. Y nosotros nos hemos abierto brecha en este lugar. Una brecha grande, espiritual, para que otros que vengan ahora sientan en esta tierra un avivamiento. Yo digo, Señor, ¿cómo es que la gente se viene? ¿Cómo cabe tanta gente en este pueblo? Cada vez más gente llega, se construyen apartamentos, viviendas. El Señor ha sacado y va a sacar a Restrepo del anonimato. Restrepo va a ser conocida no como la tierra de la guerrilla, como la tierra de un tiempo que yo viví aquí, que estaba muy jovencita. Le llamaban el tiempo de cuando un toque de queda, 8 de la noche, toque de queda, todos adentro de la casa. Mi tía lloraba porque mis primos les encantaba ir a jugar fútbol. 7:30 no llegaban, 7:45 no llegaban, faltando 5 para las 8, como todo muchacho, llegaban sudados, corriendo, de todo. Llegaban los muchachos allá y 5 para las 8, toque de queda. Nadie podía salir porque había una amenaza de la guerrilla, de un enfrentamiento con la policía, con el ejército. Y Restrepo se convirtió en un tiempo en un lugar así. Nos daba miedo, cerrábamos ventanas. Yo me acuerdo que mi tía cerraba ventanas, puertas, comíamos temprano, todo. Yo no conocía al Señor todavía. Pero Restrepo ya no va a ser conocida como esa tierra. Esta tierra va a ser conocida como una tierra de avivamiento, como una tierra de bendición, como una tierra que ampara, como una tierra que abraza, como esta casa. Esta casa es una casa paternal, es una casa paterna. Ahorita las canciones que cantábamos, los hijos regresan a casa. A mí me encanta, yo siempre digo, los hijos regresan a casa. Jefferson Gómez, los hijos vuelven a casa. Qué bendición abrazar la paternidad que Dios da en esta casa. Permítame, ya para concluir, mencionarle 2 armas poderosísimas que lo van a sacar ustedes a negligencia. 2 armas que si tú las usas y tú dices, bueno, hay más, sí hay más, pero te voy a nombrar 2 que han sido de bendición para mi vida y que van a seguir siendo de bendición, y son la oración y el ayuno. La oración y el ayuno. Año 2024, año de mayor oración, año de más oración, año de volver al lugar de la intimidad con Dios. Porque hay quienes descuidaron el lugar de la intimidad. El Señor tuvo una demanda sobre la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra. Eso es Jesús. Las 7 estrellas representaban a los 7 ángeles, los 7 pastores. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano y el que anda en medio de los 7 candeleros, que representaba o representa a la iglesia. Los candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia por segunda vez, le dice el Señor. Has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. ¡Wow! Qué lindas características, que Dios hable de la iglesia así. De nosotros, wow, uno dice, pero surge el pero de Dios.
Eso es cuando el papá o la mamá le dice al hijo: qué bien, hiciste las tareas, organizaste el cuarto, limpiaste los zapatos, recogiste la ropa sucia, levantaste los juguetes. Qué bien, hijo, pero el hijo dice: ay, ¿y ahora qué me faltó? Nadie tiene a mi mamá contenta, nada la tiene contenta mi mamá, cada vez exige más, cada vez más exigente mi mamá. Y aquí la iglesia puede decir ese pero, Señor, trabajamos, hicimos, discipulamos, hicimos tantas cosas, pero dice el Señor: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Saben cuál es el primer amor? El amor más importante. Ese es el primer amor. No es el primer amor el que usted dice: ay, me enamoré allá a los 14 años. El amor que dejé por allá en el pueblo, en la ciudad. No, ese nunca fue el primer amor. El primer amor es Dios. El primer amor es ese amor que llegó a tu corazón cuando tú le conociste. Ese amor que te conquistó, ese amor que te hizo ir a lugares lejos por buscar la presencia de Dios, de madrugar, ir a una iglesia, buscar al Señor, de servirle, de amarle. Ese amor que te apasionó, de predicarle a otros, de traer nuevos a la iglesia. Ese primer amor es el amor más importante por encima de cualquier cosa. Y es necesario que comprendamos que Dios estaba hablando a los creyentes. Dios estaba alabando, Dios estaba haciendo un reconocimiento a esta iglesia por sus buenas obras, por el sufrimiento, por la paciencia, por la capacidad que tenían de discernir en sabiduría espiritual lo que era y no era de Dios. Tenían la capacidad de evaluar a los hombres que afirmaban poseer liderazgo espiritual y analizaban su doctrina y su conducta. Dios alabó eso, Dios reconoció eso. Pero ¿de qué les sirve? Se han descuidado lo más importante, y es ese primer amor. Este año, este mes, este tiempo es tiempo de volver a la intimidad. A mí me fascina orar con mi esposo. Antes no, porque nos echábamos vainas en la oración. Hacíamos así: Señor, cámbialo, tú sabes que mi esposo, padre, bueno, padre, tal, ¿sí? Y éramos así. Y nosotros cerrábamos con un amén y creíamos que eso era suficiente. Pero ahora Dios nos ha llevado a orar en otras dimensiones y nos ha llevado a un propósito, y estamos orando por eso. Estamos orando con mi esposo por las noches, en las madrugadas, y me encanta porque estamos avivando nuevamente esa presencia de Dios en nuestra casa. Amén. Y si usted tiene que hacerlo solo, pues hágalo solo. Y no está solo, el Espíritu Santo de Dios está con usted. Pero hágalo, no deje de orar en su casa. Dijo David: yo te quiero ver aquí en esta tierra, decía David, en el lugar seco, árido, yo te quiero ver aquí como te he visto en el santuario. Yo le decía a Dios con lágrimas, un día le dije de rodillas: Señor, yo amo ir a tu casa, yo levanto las manos con libertad, yo canto, yo soy una cristiana escandalosa. Usted me va a escuchar gritar amén, aleluya, porque amo, porque hay pasión, porque siento la libertad de adorar al Señor. Pero yo le dije un día al Señor: así como yo te veo allá en tu casa, yo te quiero ver aquí, en este lugar, en ese tapetico que tengo, mi lugar de intimidad. Yo te quiero ver aquí, Señor, en ese lugar secreto. Porque ¿sabían ustedes que el lugar secreto solo tiene capacidad para 2? No para 3, no para 4. El lugar secreto tiene capacidad para 2. Y ya hay uno sentado allí. ¿Cuál es el 2? Tú eres el 2. Solo tiene capacidad para 2. Ese es el lugar íntimo. Es el lugar donde te relacionas con el Señor. Es el lugar donde tus lágrimas corren y no entiendes por qué lloras, pero sientes cómo la presencia de Dios te envuelve, cómo Dios te habla, te da promesas, te alienta, cómo Dios te anima, te fortalece. Y tú quisieras contarle a la gente todo lo que sentiste, todo lo que Dios descargó, y tú dices: pero ¿cómo hago? Y a veces quedamos así y no podemos decir nada porque está en el secreto, porque quedó allí consignado con Dios. Y también hay algo que se hace en el secreto, y es el ayuno. 2 cosas habló Jesús del secreto. 2 cosas. Dijo: mas tú, cuando ores, cerrada la puerta, entra en tu aposento y ora a tu Padre que está ¿en dónde? En el secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en secreto. ¿En dónde te recompensa? Pues en público. El Señor va a hacer evidente lo que tú le has pedido en oración.
Mira, hay veces que tenemos que cerrar nuestra boquita y no estarle contando a todo el mundo lo que el Señor habló. El Señor me dio una palabra en el secreto. Tú no sales a contarle a otros tu intimidad con tu esposo. Uy, tuve una intimidad con mi esposo, es que ni te imaginas. No, lo guardas porque es tu intimidad, es privado. Deja lo que el Señor te habla en el secreto y espera la recompensa en público. Aprende a esperar la recompensa en público. Y también dijo el Señor: cuando ustedes ayunen, no sean como los austeros, que ellos ayunan, demudan su rostro, muestran a los hombres que ayunan. Mateo capítulo 6 habla de todo eso, la oración y el ayuno. Y dice: sino laven su rostro, unjan su cabeza con aceite, o en otras versiones dicen: pongan perfume, perfúmense, arréglense. ¿Sí? No estoy ayunando, no, ayunen. Dice: y tu Padre que ve en secreto, Él te va a recompensar en público. Hay ayunos que son colectivos, congregacionales. Lo vivimos la semana pasada. Hoy le decía a mi esposo: uy, hace una semana fue el ayuno. Me encantan los ayunos. Todos estos años, mi pastor, llevamos como 4 años consecutivos, más o menos, haciendo de los ayunos algo conmemorativo. Lo estamos haciendo siempre en el mes de enero. Siempre, todos los meses de enero hay una semana de ayuno en esta casa. El año pasado fue maravilloso, pero yo le decía a mi esposo: este año yo sentí algo especial. Este año el ayuno desató algo poderoso. El ayuno rompe ataduras. El ayuno desata. El ayuno hace que demonios retrocedan. El ayuno hace que cadenas se rompan y se caigan. El ayuno trae respaldo. Dice la palabra del Señor en Joel 2:12. Por eso dice el Señor, y se lo voy a leer en esta versión: vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, entréguenme su corazón y acérquense con ayuno, llanto y luto. La Biblia registra esta congregación, era un ayuno a nivel nacional. Esto lo explicaba el miércoles pasado que estuvimos acá. El Señor le dijo a Joel, a través del profeta Joel: qué interesante, porque habló a los ancianos. Dice: convoque a los ancianos. Yo dije: levanten la mano los ancianos. Ahí estábamos los ancianos el miércoles. Eso fue el miércoles pasado y usted se lo perdió por no venir al ayuno. Dice: pero también convoquen a los niños. ¡Wow! Niños ayunando. Y no puede decir: el Señor tan injusto, el niño tiene hambrecita, mi niño. No, enséñele a su hijo a ayunar. Yo le decía, la semana antepasada, hace como 15 días, mi pastora me dio el privilegio de trabajar con los niños. Y tenía una sed, porque uno allá con los niños habla, brinca, juega. Usted no se puede quedar quieto. Donde usted quede quieto, los niños, mejor dicho, usted allá no puede parar. Con los niños uno no para, los niños a uno Yo salí, el primer día salí coja. Salí así, dijo Jersiton. ¿Cómo fue que dijo Jersiton? Enseñaba. Salí así, descoyuntada. Salí descoyuntada, no por la presencia de los niños. Yo dije: Padre, ¿qué es esto? La vejez no. Esos niños, yo saltaba. Y esos niños parecía que no se cansaran. Yo decía: no, esos niños no. Entonces salí, y después otro domingo salí ya también con otro dolor por aquí. Yo dije: uy, no, me falta ejercicio. Voy a seguir trabajando con niños. Porque los niños son vida. Los niños nos alegran, los niños irradian lo nuevo de Dios, transmiten felicidad, gozo, esperanza, fe. Amo los niños. El domingo tengo 3 niños invitados de mi cuadra para venir acá. Son hermosos. Y dice el Señor: llamen a los niños. Oh, y algo que me impresionó. Yo dije: levanten la mano los niños. Estaba el niño de la pastora Arelis y habían otros niños. Y yo dije: levanten la mano. Ahora dice la palabra: los que maman, o sea, los que toman pechito, los bebecitos. Dijo el Señor: convoque. Él no dijo: ay, los bebecitos, deje el bebecito en la casa. No, Dios es un Dios de generaciones. Y ese bebecito de pechito que ese papá iba a traer ahí al ayuno, eso iba a ser algo poderoso más adelante en esas generaciones. Por eso en los ayunos necesitamos involucrar nuestros hijos. Y yo dije: bueno, ¿cuántos de pechito hay aquí?
¿Y qué? Y levantaron las manos, mamitas de pechito. Yo dije, definitivamente Dios es maravilloso. Pero también hizo una invitación, dice, salga el novio, la novia de su tálamo, de su cámara, de su luna de miel. Imagínese usted esperando 15 años para casarse. Se casa y se va a ir a la luna de miel esta noche. Uy, luna de miel, San Andrés, todo pago. Y el pastor le dice, no, espere hermana, quédese en una semana más que vamos a hacer un ayuno. ¿Qué hace usted? Uy, no, pastor, ¿cómo me va a salir con estas ahorita? No, pastor, no aguanta. Ahí quedan todos los ancianos, ahí quedan todos los que ya se han casado, los que tengan tanto tiempo, pero nosotros no, pastor, la lunita de miel, por favor, compasión, 15 años, usted sabe, me he guardado, no. Y el Señor dice, no, salga de la cámara la novia, el novio. Hizo una convocación general, porque la respuesta y la victoria iba a ser general. Y eso es lo que el Señor hace. Los ayunos desatan cosas maravillosas. La Biblia registra un suceso muy interesante en los evangelios de Marcos y Mateo, y que quedó registrado para testimonio en nuestras vidas. La palabra del Señor dice que había un joven que estaba endemoniado con un espíritu mudo y sordo, y este demonio cada vez que quería, dice, lo echaba al agua o lo echaba al fuego. Imagínense, piense por un momento la cara de ese joven, los brazos de ese joven. Si lo echaba al fuego y lo quemaba, ¿creen ustedes que no tendría cicatrices? Su pelito quemado, sus cejitas quemadas, su pielecita quemada. Yo me imagino el dolor de ese papá cuando veía a su hijito allá en el fuego quemándose porque el demonio lo revolcaba en el fuego, y él tener que lanzarse y decir y tener que sacar a su hijo, pero imposibilitado ese papá de poder libertar a ese hijo. O cuando lo tiraba al agua, ¿qué quería el demonio? Matarlo. Jehová reprenda al diablo en esta noche. Pero nunca, jamás Satanás matará a nuestras generaciones. Nunca, porque nuestros hijos le van a servir a Dios. Nuestros hijos le van a servir al Señor. Y el Señor, dice la palabra, que la multitud se reunió, porque los discípulos estaban orando para echar el demonio fuera. Y oren, desgastados ya. Pero la Biblia dice que cuando el Señor estuvo, dice que luego de que el Señor estuvo en el monte de la transfiguración, el Señor descendió. Y cuando Él llega para encontrarse nuevamente con los discípulos, dice el Señor que Él vio una gran multitud, y que la multitud vino corriendo hacia Jesucristo. La respuesta a todas nuestras necesidades se llama Cristo. La multitud vino y le dijo, y el Señor entra. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía? Claro que el Señor sabía, pero el Señor esperó. ¿Qué le decían? ¿Cómo iba a actuar el papá de este joven, de este chico que estaba siendo atormentado por ese demonio? Y vino el hombre y le dijo, Señor, es que tus discípulos estuvieron orando por él, pero no pudieron echar el demonio fuera. Vino al Señor, y el Señor le dijo que si creía, el Padre le dijo, creo. Y dice la palabra que el Señor oró por el joven, y el espíritu lo sacudió con violencia y salió de él, y cae como si estuviera muerto. Y la gente, ¿qué dice? Ay, se murió. No, hay situaciones donde nos van a ver así, o vamos a ver a nuestra familia como si estuviera así, pero eso es un proceso de Dios para levantarlos a una vida nueva. Amén. Y dice después de que hubo esa libertad, se va ese papá gozoso, feliz con su hijo libre. Tal vez las cicatrices de su pasado, de algo que lo lastimó, tal vez ese hijo, la Biblia no registra más, pero tal vez ese papá un día se paró y decir, ¿sí ven la cara de mi hijo? ¿Sí ven los pies de mi hijo, las manos de mi hijo? Mi hijo era atormentado por demonios, pero Cristo lo libertó, Cristo lo hizo libre. Eso es lo que tú algún día vas a decir. Mi hijo había sido atormentado por demonios de droga, de pornografía, de vicios, pero mira, mi Cristo libertó a mi hijo y ahora está aquí conmigo. Amén. Así hará el Señor con nosotros. Y los discípulos le dijeron, Señor, eso es como cuando uno de verdad dice, está como apenado. Yo me imaginaba a los discípulos así. ¿Será que le preguntamos? ¿Será que no le preguntamos? Confrontados. Mire, ¿qué tal ese demonio hubiera sacado un palo y se los hubiese puesto en la cabeza? Peor. Pero
Señor, nosotros ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y el Señor les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hay cosas que tú le estás pidiendo al Señor en oración y horas y horas y horas y horas, y si no ves respuesta, es tiempo de sacar el arma del ayuno, hermano. Hay ataduras generacionales que van a caer por causa del ayuno. Hay ataduras que se van a romper en tu casa por causa del ayuno. Yo testifico y honro el nombre de mi Cristo por esa semana de ayuno. Dios me llevó a un tiempo de ayuno. Por eso hubieron días donde yo a veces estaba allá y dijo mi hijo: mamá, usted gritó, qué pena. Mamá fue la que gritó, porque yo sentí una libertad de Dios en mi vida impresionante. Y el domingo que Dios le muestra al pastor lo de los altares, ese domingo yo le decía a una amiga que amo mucho, que está en esta iglesia y que Dios la usó para darme una palabra ese mismo día. Ese domingo yo amo venir a la casa de Dios. En mis 21 años que llevo de conocer al Señor, puedo decir, han sido contadas las veces que yo no voy a la iglesia. Amo venir a la casa de Dios. Amo, es mi pasión venir a la casa de Dios. Pero ese día, ese domingo, vino un pensamiento a mi mente: ay, hoy no quisiera ir a la iglesia. Hoy no quiero ir a la iglesia. Yo como que hoy no voy a ir. Y yo dije, en mi misma mente yo decía: no, ¿por qué este pensamiento tan negativo de no ir a la iglesia, como de quedarme en la casa y escucho la palabra? ¿Sí? Pero cuando vine acá y entran mis hermanas y el pastor habló de los altares, de las familias que habían sido puestas en altares, y nos pasa el Señor acá y nos da esa libertad, yo decía: Señor, eres impresionante. Eres impresionante. Si yo me hubiera quedado en la casa, no hubiese recibido esa libertad. Si yo me hubiera quedado allá, no hubiese recibido lo que Dios tenía preparado para nosotros acá. Y yo decía: Señor, wow, tremendo. Y esa semana le decía a mi esposo: tengo afán en mi corazón por cuidar esta libertad que Dios puso en mi vida. Me afana cuidar. No quiero tener una casa vacía, ordenadita, organizadita, linda, hermosa, pero sin presencia. Los demonios huelen la ausencia de Dios en tu vida. Ellos lo saben. Los demonios saben si tú oras, si no oras, si vienes aquí eres un hipócrita, levanta las manos con apariencia y afuera haces lo contrario. Ellos sienten, ellos saben cuando hay presencia de Dios. Y le decía a mi esposa: amor, yo necesito cuidar esta libertad. Hablé con mis hermanas, les dije: esto que Dios hizo fue algo real y verdadero. Necesitamos cuidar esa libertad. No es fácil, cuidar la libertad no es fácil. A veces tú dices: uy, qué bendición, vine acá y el Señor me libertó. A veces hay momentos donde Dios te va a libertar fácilmente. ¿Cómo? Usando un hombre de Dios, una mujer de Dios con unción, porque con la unción se pudren los yugos. Y el Señor usa una mujer de Dios, un hombre de Dios con unción, ¡pa! Libre. Pero lo que cuesta es cuidar esa libertad. Eso sí que cuesta, iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Este año es año de ayunar más. Este año es un año de ayuno. ¿Por qué? Porque vamos a traer libertad para toda nuestra casa. Dios no te va a dejar avergonzado. El Señor te dará la victoria, iglesia. Quiero finalizar con lo siguiente. Quiero que usted, si está con su esposo, su esposa, se ponga sobre sus pies con la Biblia. Póngase sobre sus pies con la palabra de Dios, por favor. Vamos a finalizar con esta palabra y vamos a entrar en un tiempo de oración. 2024, año de grandes victorias. 2024, año de avanzar a grandes conquistas. 2024, un año de oración, de ayuno, Señor. Eso es lo que tú vas a decir este año. Amor, dile a tu esposa: amor, este año vamos a ayunar más. Este año vamos a orar más. Vamos a buscar más de Dios, nos vamos a esforzar más. Josué 21, vaya conmigo, Josué 21, 43 al 45. Todos, ubíquense por favor conmigo en el capítulo 21, versículo 43 al 45. Yo le pido que usted, con toda su fe, con su entendimiento en Dios, le hablo a su espíritu en esta noche. Tome la palabra que Dios le va a entregar a usted. Que al finalizar este año
Tal vez a llegar final de febrero, de marzo, de junio, de agosto, de octubre, de diciembre, tú te pares acá y le digas: pastor, ¿puedo testificar? Este año Dios me llevó a conquistar esto, que para mí era difícil. Y que tú puedas decir esto. Quiero que tú lo leas conmigo. Léelo ahí. De esta manera toda la iglesia lo vamos a leer, porque esa palabra no es solo para mí, esa palabra es para nosotros los hijos de Dios. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos, y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, iglesia, todo se cumplió, todo se cumplió, todo se cumplió, todo se cumplió. Ahora deje la Biblia en su silla y vamos a orar. Mientras los instrumentos suenan, vamos a orar. Y usted le va a decir: Señor, esta palabra hoy ha sido un desafío para mi vida. Señor, esta palabra hoy me lleva a otros niveles de accionar, de entrar en nuevas dimensiones de oración. Se acabó la oración de rutina, de espacios pequeños, de espacios, Señor, donde no sabía qué orar, qué decir, porque no tenía palabras, Señor. Se acabó la oración, Señor, apocada, corta, tal vez silenciosa, Señor. Y me llevas a otras dimensiones de oración, de interceder, de clamor, de orar, de gemir. Y me llevas a las dimensiones de ayunar, Señor, de estar en tu presencia. Señor, las grandes conquistas requieren grandes desafíos, Padre. Tu iglesia de Restauración Familiar Roca Sólida en Restrepo, hoy bendice tu nombre, Señor. Nuestras voces en el reino de los cielos son escuchadas, Padre. Nuestros cánticos que se han levantado aquí, Señor, han sido escuchados, Señor. Las lágrimas que hemos derramado, Señor, que hemos sembrado con lágrimas, Señor, cosecharemos con gozo, con alegría. Esas lágrimas han sido vistas por ti, Padre. Tu presencia está en este lugar. Ha sido tu presencia la que ha traído multitudes y la que seguirá trayendo. Ha sido tu presencia la que ha ido delante de nosotros, abriendo caminos en lo imposible, haciendo cosas, Señor, que a nuestra mente y corazón decíamos: no es posible, esto no es posible, pero contigo ha sido posible, Señor. Padre maravilloso, aquí estamos en esta noche, Señor. El fluir de tu presencia, Padre, la gloria tuya, Señor, que se derrama sobre esta casa, se derrama sobre nuestras familias. Dile: Señor, nosotros como familia nos levantamos para declarar, Señor, que veremos, Señor, esas promesas cumplidas, que veremos, Señor, esas conquistas, que testificaremos, que un día nos levantaremos a decir: costó, sangró el corazón, dolieron las rodillas en tu presencia, las lágrimas salían y no paraba, Señor. Tal vez no había palabras, porque había una conexión de espíritu a espíritu contigo. Y torrachema sata ribacanda, tu gloria, Padre, nos mueve, nos avanza, nos saca a lugares para conquistar, Señor. No seremos negligentes, avanzaremos juntos como esposos. Dígale: Señor, tome la mano de su esposa. Dígale: yo no avanzaré solo, Señor. Avanzaremos juntos como esposos, avanzaremos como familia, avanzaremos como ministerio, avanzaremos como iglesia, avanzaremos a lo que tú preparaste para nosotros.